Un primer avance es ofrecido por el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ya de madrugada. La jornada ha transcurrido en paz. Hace 20 años, los españoles eligieron al primer Parlamento democrático después del largo paréntesis de la dictadura. Los diputados de aquellas Cortes Constituyentes se reunían aquí, en el llamado Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados. Los acuerdos alcanzados en este lugar se trasladaron después al hemiciclo, donde un año más tarde se aprobó la Constitución Española de 1978. Los resultados electorales no se supieron esa misma noche. El recuento se prolongó durante 2 días. Desde el primer momento quedó claro que todo iba a estar entre la UCD de Adolfo Suárez y el PSOE de Felipe González. El escrutinio definitivo fue el siguiente. Unión de Centro Democrático, 166 escaños, el 34,6% de los votos. Partido Socialista Obrero Español, 118 escaños, el 29,3% de los votos. Partido Comunista de España, 20 escaños, 9,4% de los votos. Alianza Popular, 16 escaños, 8,3%. Pacto Democrático de Cataluña, 11 escaños, con el 2,8%. Y Partido Nacionalista Vasco, 8 escaños y el 1,7%. Otros partidos lograron 11 escaños, el 13,9%. El conocimiento de los resultados fue el colofón del proceso electoral. Atrás quedó la campaña, tal vez la más colorista de la historia. Muchas papeletas de propaganda, muchos mítines y algunos incidentes propios de la tensión de aquellos días. Las concentraciones fueron masivas y los mensajes llegaron a todos los pueblos. A las 12 al cine ideal, a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. Tenían que preguntar a sus abuelos. Allá por el 36 ellos lo hicieron primero. Han pasado 40 años, hace 2 que murió Franco, y los jóvenes sabiondos y provocadores no lo han hecho nunca. Como mucho han votado a su delegado de clase, pero solo en los libros, solo en sus reuniones clandestinas, oscurecidas por el humo, pero despiertas por la cafetera de acero inoxidable, solo en esos encuentros prohibidos han oído hablar de eso. Se trata de una campaña puramente informativa. Lo único que se propone con ella es animar al pueblo para que ejerza sus derechos ciudadanos. Mario, que va y viene de Francia, les cuenta que se llaman elecciones generales, que todas las paredes, todas, se cubren con carteles, que se presentan los partidos políticos, los hay de todos los bandos, dice, y que votar se escribe con V porque con B solo votan las pelotas. Que gana un partido, que este tiene un candidato, que llega a presidente y que puede serlo cualquiera. Los hay empresarios, abogados y hay uno, repite siempre, que ni siquiera estudió una carrera. La asistencia a los mítines ha sido multitudinaria. Todos los líderes políticos han dado varios, todos menos Adolfo Suárez. Desde su estrenado despacho del Palacio de la Moncloa, sus obligaciones como presidente del gobierno le han mantenido alejado del día a día de la campaña, aunque ha sido solo un alejamiento físico. Lo contrario que el resto, Felipe González ha llevado su lema de socialismo es libertad por toda España. Santiago Carrillo ha llenado plazas de toros y campos de fútbol con miles de simpatizantes recién legalizados, y Manuel Fraga ha intentado cambiar su pasado franquista por algo de derecha democrática. Jordi Pujol en Cataluña, Xavier Arzallus en el País Vasco, ambos han salido a la luz para hacer emerger el nacionalismo, hasta entonces oculto en las catacumbas de la política. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. Desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. Solo en el último fin de semana de campaña se han celebrado 4.000 actos electorales. Las encuestas dicen que el voto de la mujer es fundamental y que ningún partido monopoliza una clase social. A los 23 millones de electores, UCD les habla de la integración en la CEE, el PSOE de medidas contra el paro, el PCE del divorcio civil y Alianza Popular de la propiedad privada. Hace 20 años, las plazas de toros como esta de las Ventas adquirieron un protagonismo político que no tenían desde 1936. De repente, los políticos, acostumbrados a las reuniones clandestinas y a los panfletos sin firma, se encontraron con que podían hablar de cara y hacerlo en público. La campaña electoral de 1977 duró 21 días.
Se presentaron 22 partidos políticos y 5.343 candidatos. Fue la primera campaña que se organizó con el PC ya legalizado. Los meses anteriores al 15 de junio se vivió intensamente todo ese proceso de legalización, que a punto estuvo de provocar un pronunciamiento promovido por los militares más intolerantes. Los comunistas de aquellos días, no obstante, dieron una muestra de serenidad y aceptaron las premisas dictadas desde el gobierno. 9 de abril de 1977, tarde del Sábado Santo. La noticia pilla al país de vacaciones. En la radio el periodista corre tanto que le falta aire al llegar al micrófono. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Las celebraciones son discretas. Los militantes comunistas vuelven a dar una muestra de contención como la desplegada meses atrás durante la marcha fúnebre por la matanza de Atocha. Una demostración de autocontrol con Santiago Carrillo al frente que pesaría a su favor en el camino hacia la legalización. Y es que el PC no quiere ponerle las cosas aún más difíciles al presidente Suárez, que al legalizarlo acaba de dar su paso más arriesgado. Si el franquismo tenía una seña de identidad destacada, esa era la del anticomunismo visceral, y el franquismo en ese momento sigue bastante vivo y coleando, sobre todo entre los mandos militares que aún ven a los comunistas como el enemigo que habían combatido a muerte durante la Guerra Civil. Muchos creen que Suárez les ha engañado y la reacción no se hace esperar. El lunes 11 de abril dimite el ministro de la Marina. No va a ser fácil encontrarle un sustituto. El martes 12 se reúne la cúpula del Ejército. La indignación generalizada se refleja en una nota de repulsa. El día 14, durante una reunión del Comité Central del PC, Suárez le hace llegar a Carrillo el mensaje de que la tensión no puede ser mayor y que debe cumplir con su parte. Avanzada la reunión, Carrillo sorprende a su partido, dice que todo está en juego y consigue que el PC acepte la bandera de la monarquía con todo su significado. Al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. La moderación se mantiene durante la campaña en la que reaparecen 40 años después viejas personalidades comunistas recién vueltas del exilio, entre ellas su mayor símbolo, Dolores Ibárruri, pasionaria. 20 años después, el Partido Comunista de España sigue existiendo como fuerza mayoritaria en la coalición Izquierda Unida. Los pies de plomo con los que se anduvo a la hora de su legalización es algo que ahora nos puede resultar incluso difícil de comprender. De hecho, recientemente se ha llegado a acusar a los líderes del PC de apoyar a un gobierno de derechas, algo que tampoco era fácil de imaginar hace 20 años. La legalización del Partido Comunista de España no fue el único motivo que puso en alerta a los militares que apostaban por la marcha atrás en aquellas fechas. A ello hay que sumar 2 secuestros del Grapo, varios atentados y la muerte de algunos manifestantes de izquierda. La violencia en las calles era patente y la seguridad parecía difícil de controlar. El año comienza con el peor de los augurios. Los Grapo mantienen secuestrado desde el pasado mes de diciembre al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. El grupo terrorista, a través de varios comunicados, amenaza con ejecutarlos si no se decreta una amnistía para todos los presos considerados políticos. El clamor popular por una amnistía general se plasma en numerosas manifestaciones. Una de ellas es reventada por un grupo de ultraderechistas que asesina de un disparo al joven Arturo Ruiz. El día siguiente, 24 de enero, quedará marcado en la memoria colectiva de los españoles como una de las fechas más violentas desde el final de la Guerra Civil. A primeras horas de la mañana, un comando de los Grapo secuestra al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villescus Aquilis. El ejército lo interpreta como una provocación, pero no interviene. Al mediodía de ese 24 de enero, un bote de humo lanzado por un policía antidisturbios alcanza en plena cabeza a la joven Mariluz Nájera, que fallece poco después.
Es el segundo muerto en 24 horas durante una manifestación. El país hierve, pero todavía no ha llegado lo peor. Sobre las 11 de la noche, 3 ultraderechistas penetran en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid. En ese momento se encontraban 9 personas en el despacho, 7 de ellas abogados vinculados a comisiones obreras. El comando fascista los pone contra la pared y agota sus cargadores en un auténtico fusilamiento. La ultraderecha intenta desestabilizar el país desde la otra orilla ideológica. Una reacción violenta de la izquierda podría provocar una intervención armada del ejército. El asesinato de los 5 abogados causa una enorme conmoción en todo el país. Sus compañeros han logrado que el gobierno les ceda al Tribunal Supremo para instalar la capilla ardiente. Miles de ciudadanos se acercan a darles el último adiós en medio de un impresionante silencio. El 29 de enero, 4 días después de ese entierro, los Grapo golpean de nuevo brutalmente al estamento militar. 2 miembros de la Policía Armada y un agente de la Guardia Civil son asesinados por 2 comandos diferentes. De nuevo, el vértigo del caos marea el país. Durante su entierro, algunos mandos militares se saltan la disciplina para pedir la dimisión del gobierno. El general Gutiérrez Mellado les hace frente. El gobierno está contra las cuerdas, necesita una baza para aplacar el fantasma de la involución. El ruido de sables cesará por un tiempo 10 días después con la mejor de las noticias. Han sido rescatados en el día de hoy don Antonio María de Oriol Urquijo y el teniente general don Emilio Villaescusa. La liberación de Antonio María de Oriol y el general Emilio Villaescusa cierra la semana más trágica de la transición. El gobierno se siente fuerte incluso como para decretar en marzo una amnistía general para presos políticos que alcanza sobre todo a militantes de ETA. Hoy, 20 años después, el terrorismo sigue siendo uno de los principales problemas del país, sobre todo el terrorismo de ETA. España logró olvidar una de las páginas más complicadas de su historia con la erradicación de las tramas negras fascistas. De la violencia ultraderechista de aquellos años queda el triste recuerdo de esta placa en memoria de los 5 abogados laboralistas. Los españoles asistían atentos a todo este proceso democrático, pero cada uno en su casa seguía pendiente de la economía familiar. En los tiempos de cambio, el dinero tiende a esconderse. España aún estaba lejos del mercado común y trataba de controlar los precios que subían de manera frenética. España está obsesionada por la política y no por la economía, aunque el país está en bancarrota. El mal de todos son los precios, que suben en junio a una media anual del 44%. Y el mal del país es su tremendo agujero con el exterior. Cada día se importan 1.800 millones de pesetas más de lo que se exporta, por culpa sobre todo del petróleo. España es además un rosario de huelgas. Los sindicatos no son legales hasta días antes del 1 de mayo, en el que vuelve a haber heridos y detenidos, y en los convenios piden subidas salariales del 30 y el 40% para compensar la tremenda inflación. Y como colofón, el paro va en ascenso. 800.000 parados oficiales y 1 millón reales en un país que a principios de la década solo tenía 200.000. Un drama por partida doble, ya que las 2/3 partes no cobran el desempleo. La mitad de las familias ganan entre 10.000 y 30.000 pesetas al mes, y otro 44%, 70.000 trabajadores, ganan más de 70.000 pesetas al mes. El salario mínimo es de 14.000 pesetas. Y los 3,5 millones de pensionistas reciben entre 4.500 y 6.000 pesetas al mes, y algunos solo los 300 duros del giro de la beneficencia. Poco dinero para sobrevivir si tenemos en cuenta que un alquiler medio cuesta 10.000 pesetas al mes y comprar un piso 2,5 millones, el sueldo íntegro de 5 años. Comer una familia sale por unas 10.000 pesetas al mes, vestirse unas 6.000, echar gasolina cuesta 30 pesetas el litro, un precio desmesurado ya que solo 2 años antes costaba 20 pesetas. Un problema para 5,5 millones de automovilistas, casi la mitad de ellos con un SEAT en las manos. Hoy, 20 años después, España es un país muy diferente. El primer gran cambio son los precios. 1.000 pesetas del año 77 daban para comprar lo mismo que hoy con 5.000 pesetas. Pero entonces la inflación se comía el dinero. Fíjense, en solo 15 días subían los precios lo mismo que hoy en todo el año. ¿Y qué más hacíamos los españoles en ese 1977? No todo era política o preocupación por la economía. Ese año fuimos mucho al cine a ver el llamado Destape. Comenzaba además la masificación en la universidad. Empezábamos a jugar al bingo y también asistimos a una boda multitudinaria de un torero. Vestidos así arrasaremos este verano del 77.
Ellos, americanas entalladas, pantalón campana estrecho por la cintura y barba y peinado con un toque neandertal. Ellas lánguidas, con pelo lacio o frito en las puntas, vestidos color pastel y hombros al descubierto. La moda se impone también en el automóvil. El Chrysler 150 es el coche soñado, el coche del año, pero hay que gastarse $500.000 de pesetas para lucirlo. Nos conformaremos con el 127, el más vendido de la temporada. Pero este es el año del aprendizaje y el cine nos muestra mejor que nadie cómo vamos pasito a pasito. Así fuma la progresía sus primeros porros en democracia. Mira, luego te para adentro y todo se te como llena de humo. Luego ya no puedes parar. Oye, si me enrollo, dime también. Joder. Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Cristobalito, muy bien. Muy bien. La película Tigres de Papel muestra como pocas el momento político que vivimos, lleno de canciones y consignas. Con tu pueblo y quiero hasta aquí. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros. Aunque la verdadera protagonista del cine es esta mujer, Silvia Christel, la viciosa Emmanuel que por fin se exhibe en España este año. Ella es la abanderada de la mítica clasificación S recién estrenada. Desde el cine español llega el contraataque. Aquí tenemos un celtibérico decente hasta la médula. No al tráfico, no a la polución, no a la pornografía, eso por encima de todo. Esos kioscos de prensa que parecen carnicerías de tanto solomillo como tienen colgado. Pero en sus ratos libres, sin embargo, se dedica al fenómeno del año, el destape. También hay amor y crónica rosa en este 1977. Esta es la boda del año, el matador Palomo Linares y Marina Danco en Los Jerónimos de Madrid, con asistencia del cordobés. El sacerdote tuvo que llamar la atención al numeroso público que se subía en los reclinatorios para presenciar el gran momento. Y es que todo lo hacemos en masa. Nos da por estudiar en la universidad. Las aulas se empachan de jóvenes que sufren titulitis y en poco tiempo se triplica el número de universitarios. La cultura se masca. El poeta Vicente Alexandre gana el Nobel de Literatura y Alberti al fin regresa del exilio. Sé que voy a ver la bahía gaditana en la que tantos mariscos pesqué y en esa bahía que tanto ha influido en mi poesía y que todavía sigue alimentándola. Todo es nuevo y está por estrenar. También las leyes. En diciembre ya se pueden comprar preservativos y anticonceptivos y el juego es legal desde el mes de marzo. ¡Bingo! Hace 20 años, bingo era la palabra mágica con la que soñaban los españoles. En solo una jornada en Madrid llegaron a gastarse hasta 40 millones de pesetas. Bingo también era sinónimo de libertad, algo así como el no nos moverán de la sala de juego. El mundo por aquellos días seguía preocupado por lo que pasaba en Oriente Próximo. También fueron noticia líderes que aún lo siguen siendo 20 años después, como Fidel Castro o Mobutu. Eran días en los que nadie dudaba que había dos superpotencias. Este es el momento en el que Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, llega a Israel. Es la primera vez que un dirigente árabe pone el pie en el Estado judío y también es la primera vez que un presidente árabe toma la palabra en la Knesset, el Parlamento israelí. En los meses siguientes, el primer ministro israelí, Menachem Begin, y el presidente egipcio van a firmar en Estados Unidos los acuerdos de Camp David, los primeros de paz desde que Israel proclamó su independencia. Libia, Siria, Irak, Argelia y la OLP forman un frente de rechazo contra Egipto, y Egipto responde rompiendo relaciones con todos ellos. Aquel año Oriente Próximo sufre en la piel de Líbano los combates fratricidas de las distintas facciones libanesas. Una interminable guerra civil está empezando. En Sudáfrica la mayoría negra lucha contra la discriminación. Uno de los líderes más significativos, Steve Biko, muere torturado en dependencias policiales. El informe oficial absuelve a los policías. Biko se convierte en un mártir del apartheid. Fidel Castro realiza una gira por África mientras su régimen es acusado de participar en la revuelta de Zaire. En 1977 la provincia de Shaba se ha levantado contra el presidente Mobutu Sese Seko, que cuenta entonces con el apoyo incondicional de Estados Unidos y de otras potencias occidentales. En la República Centroafricana, Francia sostiene los delirios de Jean-Bedel Bokassa, que se hace coronar emperador en unos fastos que cuestan a su pueblo 1/3 del presupuesto nacional.
Buena parte de los dirigentes africanos acuden ese año a la cumbre de la Commonwealth en Londres. Es una semana entera de celebraciones para conmemorar las bodas de plata de la reina Isabel II. La soberana recorre en carroza dorada el trayecto entre el Palacio de Buckingham y la Catedral de San Pablo. Son días en los que nadie cuestiona la institución monárquica. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. En Estados Unidos, un nuevo presidente jura el cargo con la esperanza de resolver las diferencias con la Unión Soviética. Estados Unidos y la URSS se esfuerzan por enterrar la Guerra Fría, pero pocos meses después se enzarzan en duros reproches durante las negociaciones para reducir su armamento nuclear. El secretario general del Partido Comunista Soviético visita Francia y es recibido por el presidente Valéry Giscard d'Estaing. Los líderes soviéticos todavía lucen sus medallas en el uniforme de civil. Brezhnev asume ese año el cargo de jefe del Estado soviético. Hace 20 años nadie podía imaginar que el actual presidente de Rusia, Boris Yeltsin, iba a enterrar definitivamente la Guerra Fría para abrir una era de cooperación en Europa. Aquí, en este Palacio de Congresos de Madrid, Rusia y la Alianza Atlántica formalizarán dentro de 3 semanas la ampliación de la OTAN a los países de la Europa del Este, algo también impensable hace 20 años. El fútbol seguía siendo 20 años atrás el espectáculo de las pasiones. Eso sí, no se retransmitía más que un partido por semana. Los triunfadores de ese año no fueron los habituales. Además, los deportistas españoles obtuvieron notables éxitos en el exterior. Los deportistas españoles también acuden a las urnas el 15 de junio del 77. 6 de ellos se convierten en los mejores del mundo en diferentes especialidades. El título de mayor repercusión es el Campeonato del Mundo de 50 centímetros cúbicos conseguido por el piloto del momento, Ángel Nieto. El boxeador Alfredo Evangelista se queda a las puertas de alcanzar el título mundial de los pesados ante el mismísimo Cassius Clay. Pero el fútbol es el deporte rey en nuestro país. La selección española protagoniza un partido inolvidable en el pequeño Maracaná de Belgrado. Un gol de Rubén Cano da la clasificación al equipo nacional para el Mundial de Argentina. El partido es durísimo y el malogrado Juan Gómez, Juanito, sufre en sus carnes las consecuencias al recibir un botellazo tras ser sustituido. En España, los clubs, por orden de la Federación, colocan vallas para controlar cualquier amago de violencia en el interior de los estadios. En el campeonato de Liga, el Atlético de Madrid, con Luis Aragonés en el banquillo, consigue el título tras empatar a un gol en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Y la final de Copa nos ofrece un partido memorable. Se enfrentan en el Vicente Calderón el Real Betis y el Athletic Club de Bilbao. El partido acaba con empate a 2. En la prórroga no hay goles. Y en la segunda tanda de penaltis ya no quedan jugadores de campo para lanzar. El portero bético Esnaola transforma el lanzamiento para su equipo y posteriormente detiene el disparo de Iríbar para darle al conjunto verde y blanco el título. Hace 20 años, desde este punto de penalti, José Ramón Esnaola consiguió transformar el lanzamiento que le dio el triunfo al Betis en la final. Fue el 25 de junio, solo 10 días después de las elecciones generales. Curiosamente, 20 años después, el equipo bético tiene la posibilidad de reeditar aquel éxito. En cualquier caso, en el palmarés del club verde y blanco va a quedar ese histórico título y el honor de ser el primer campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Hasta aquí este recuerdo que Telecinco les ha ofrecido sobre una jornada que ya pertenece a nuestra historia. El primer día en que volvimos a votar en libertad. A partir de entonces, el futuro ya no es lo que era. Y el futuro es lo importante, porque es ahí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y lo conseguido en estos últimos 20 años no ha sido un regalo, ha sido una conquista de todos. Gracias por su atención y muy buenas tardes. Para la libertad sangro, lucho, perdigo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún
tengo la vida, aún tengo la vida.